Somos la familia vallejiana del grupo número 4. En esta oportunidad daremos a conocer nuestro proyecto de difusión cultural, el cual lleva por título Locao y está adaptado a un documental. No, no, no cierren la fábrica. ¿Qué será de nosotros los trabajadores? Lockout, lockout, lockout. Fueron las expresiones de los cientos de trabajadores de la obra Lockout, que fue escrita en el año 1930 por el escritor César Vallejo, que se pone en el lado de los trabajadores, quienes por una injusticia de los empresarios cerrarían la fábrica sin pensar en los obreros ni en las consecuencias que podían causar. Pero luego de marchas y reclamos de los trabajadores llegaron a conseguir que no se cerrara la fábrica y también recuperaron sus puestos de trabajo. Aún en estos tiempos tenemos los mismos problemas: la falta de trabajo, el cierre de las empresas por no tener el apoyo del Estado, la caótica economía del país y muchas necesidades de nuestros pueblos. La obra nos deja un mensaje que debemos seguir luchando para tener los beneficios que necesitamos, por lo que recomendamos leer la obra Locao. Este legado es gracias a César Vallejo, quien nació en 1892 y comienza a escribir sus primeras obras en 1915, graduándose en la Universidad de Trujillo en Letras y Derecho. Viaja a Europa a buscar nuevas metas. Trabajó como periodista, realizando sus publicaciones en los diarios y revistas de la localidad. Lamentablemente fallece en París en 1938. Luego de su muerte, continuó con la publicación de sus obras por intermedio de su esposa Georgette Philippot, que hasta la fecha son leídas por todos nosotros. Lockout está planteada como una obra contemporánea realista. César Vallejo desarrolló las escenas con un realismo orientado a incentivar la conciencia revolucionaria. Su preocupación por la solidaridad de la masa obrera es la fuerza orientadora del Locao. Es menester resaltar que se logró combinar en ella la actividad colectiva con los problemas humanos individuales que debía afrontar el obrero. Entonces, digamos que esta obra tiene un mensaje o contenido revolucionario y la trama de la misma describe la lucha social entre los gerentes que tratan de cerrar la fábrica y los trabajadores o empleados que no aceptan el cierre. ¿Cómo no mencionar uno de los aspectos característicos de la obra de Vallejo, como fue su amor intenso por la humanidad y su profundo sentido de solidaridad con todos los que sufren? Lockout comienza con un rumor que preocupa a los trabajadores de una fábrica metalúrgica. La crisis ha paralizado el comercio, desatando la falta de trabajo y colapso general de fábricas en varias partes del mundo. El hombre de seguridad y un trabajador con un cartel entran con la noticia del cierre de la fábrica donde trabajan. En ese momento estalla una gran conmoción y escándalo en la fábrica. Al darse cuenta de lo sucedido, el director entra al taller para explicarles la situación, diciéndoles que no es culpa de ellos, es por la crisis económica internacional. Luego de que el director se va, el trabajador Raimundo anima a los trabajadores enojados a tomar acción y acudir al sindicato. Posteriormente, el ministro Dussopt se reúne con 4 dueños de fábricas para buscar arbitraje con los delegados de los trabajadores, pero no logran llegar a ningún acuerdo. Por querer ayudar el ministro a los trabajadores, uno de los empresarios lo amenaza con hacer protestar una letra que tiene un banco de crédito. Mientras todo esto pasa, los trabajadores esperan frente al edificio, esperando la salida de sus delegados, quienes se encuentran en una reunión con los 3 jefes de ellos. Discuten el futuro de ambos bandos. Leblanc separa a uno de los delegados, Duplessis, y le propone traicionar a sus compañeros, ofreciéndole mucho dinero. Duplessis lo rechaza repetidamente, la oferta,
pero Leblanc lo amenaza y acosa hasta que finalmente logra sobornar con 25.000 francos. Todo parece perdido para la masa. Después de eso se pone de pie la multitud fuera del edificio impaciente por escuchar los resultados de la reunión. Todos van al sindicato y dan la noticia que los patrones no han logrado nada. Al escuchar esto, las masas unánimemente exigen la declaratoria de huelga. Y en la huelga, la policía muestra violentas represiones hacia los trabajadores. Mientras todo esto sucede, hay un ambiente de pánico y muerte. Los dueños están en los bares y cantinas como si no les importara lo que pasó en la huelga. Después de 5 semanas de huelga, con muchos trabajadores que perdieron a sus seres queridos, una mañana, frente a la fábrica, reciben la noticia que la fábrica no cerrará, y mucho menos el recorte de salario. Los salarios no serán disminuidos, la fábrica no será cerrada. Es ahí el fruto de la perseverancia y la lucha por nuestros derechos, como se muestra en la obra Lockout. César Vallejo Mendoza es un solemne representante del emprendimiento cultural en toda su expresión. Como podemos ver en la trayectoria de su vida, realizó infinidades de actividades con favor a los derechos humanos y la justicia. Vivió del periodismo, complementando con trabajos de traducción y docencia. Es por ello, por lo que a pesar de ser un incólume y talentoso escritor, Vallejo solventaba sus estudios en la universidad con este tipo de trabajos, demostrando una vez más que nada es impedimento para realizar nuestros sueños y propósitos en la vida para emprender. Empezó escribiendo poemarios como inicio de su emprendimiento personal. Empezó publicando en Lima sus primeros poemarios, Los Heraldos Negros y Trilce. Los Heraldos Negros lo publicó en 1918 y Trilce en 1922. Obra que significó la creación de un lenguaje poético muy personal, ya que por medio de sus obras él alzaba su voz de protesta ante la injusticia del abuso hacia la gente humilde y trabajadora. Como muestra de emprendimiento del poeta César Vallejo, fundó en París la revista Favorables de París, Poema, en 1926. En 1930 viajó a España, donde apareció la segunda edición de Trilce. En 1931 del mismo año viajó a Rusia, donde escribió Tunceno y Paco Yunque. En 1932 escribió la obra de teatro Lockout, donde detalla puntualmente las injusticias que se manifiestan en la continuidad del funcionamiento de una fábrica. Incluso hasta hoy en la actualidad podemos ver que hay explotaciones laborales, existen muchas injusticias y es una realidad muy triste que podemos observar en las noticias cuando suceden accidentes que son en negocios informales, gente que trabaja en condiciones sobrehumanas, encerrados, privados de su libertad. César Vallejo nos enseña que a pesar de las adversidades y de las circunstancias de la vida, podemos ser perseverantes, con ganas de sobresalir, realizar nuestros sueños, emprender hacia nuevos horizontes. Como nos enseña el autor de la obra Lockout, no importa qué difícil se ponga la situación, como dice el dicho, al finalizar de la tormenta siempre sale el sol. Concluimos con un pequeño mensaje de emprendimiento cultural, aconsejando y incentivando a la juventud de ahora que no teman en emprender, desarrollar nuevas ideas, que en esos pequeños intentos están esas increíbles y grandiosas oportunidades para crecer como personas, exitosos y valiosos para la sociedad. Por otro lado, el día de hoy tenemos como invitado especial en nuestra entrevista a Edgar Carvajal, quien es ingeniero mecánico de profesión, teniendo como destreza y afición la lectura. Buen día, Edgar. Bienvenido y desde ya agradecerte por tu tiempo en apoyarnos. Hola Lu, buenos días. Un gusto poder ayudarte. Bien, y cuéntanos un poquito más de ti. Me encuentro en Chincha, trabajo también en Chincha. Trabajo en el área de mantenimiento de Semapal y he estudiado en la Universidad de San Marcos. Bien, ¿cómo nació su interés en la lectura y cuáles son las técnicas que empleas? Mi interés por la lectura nació cuando cursaba yo el tercer año de media. Me escabullí entre los libros de mi tío, que él era docente. Tenía un libro muy
muy interesante a mi parecer en esos años, de las obras de Shakespeare. Leí Hamlet, y como mi tío era también docente de matemáticas, de ciencias, también comencé a leer un libro de trigonometría, y mis técnicas de lectura no practico mucho, pero las que más uso son la de lectura veloz. ¿Alguna vez has leído algún poema o alguna obra de César Vallejo? Sí, he leído Ulises cuando estudiaba en la academia. Años posteriores opté por leer Lockout. Edgar, en la obra Lockout, ¿qué crees que Vallejo nos quiso transmitir? Quiso transmitir la lucha de clases entre opresores y oprimidos, en la cual tuvo como medio de presión el inicio de la huelga, la cual posteriormente tuvo un éxito. ¿Qué valores es que encontramos en la obra Lockout? En la obra podemos rescatar los valores del compromiso, la perseverancia y la unión de todos los trabajadores, ya que nunca se reunieron para la huelga. Finalmente, Edgar, ¿crees que los problemas que se representan en la obra Lockout aún se reflejan en la actualidad? Sí, aún poseemos esos problemas de desigualdad, no solamente en la clase social, sino quizás también en nuestra forma de pensar, o nuestra forma de vestir, o quizás religión. Consideramos que hasta el día de hoy el abuso entre el trabajo se da y como consecuencia trae la desmotivación, baja autoestima de los trabajadores. Sin embargo, depende de nosotros mismos erradicar esto. No debemos de quedarnos callados. Somos los únicos que podemos hacer respetar nuestros derechos como trabajadores, y las empresas deben de valorar sin ningún tipo de discriminación. Queremos agradecerte tu apoyo brindado en esta entrevista y hasta una nueva oportunidad. Gracias, Lu, por la entrevista. Un gusto poder ayudarte. En la obra Lockout, la problemática representada se ve reflejada hasta la actualidad, y eso que la obra está por cumplir sus 100 años de publicación. Esto quiere decir que el maltrato y el abuso laboral se viene dando desde hace mucho tiempo atrás. A continuación daremos a conocer unos casos similares con respecto a la obra Lockout. Más de 54.000 puestos de trabajo se perderían tras cierre de 4 minas en Ayacucho. Se trata de 6.000 puestos de trabajo directos y 48.000 indirectos. Esto se debe por el precario enfoque que le dan a sus trabajadores. Otro ejemplo que tenemos es el caso Telmo, donde se evidencia cómo la jefa lo grita al personal tan solo por ser un practicante. Esto trae como consecuencia la baja autoestima, poca creatividad y la afectación de la integración del colaborador. Y para finalizar este documental, la obra Lockout nos deja como reflexión que debemos hacer respetar nuestros derechos, tal cual lo hicieron los obreros al enterarse del cierre de la fábrica. Por otro lado, tenemos que conocer o indagar las leyes que nos amparan. Ahora bien, si nosotros nos encontramos en una situación similar, no callemos. Levantar la voz es el inicio para romper esta cadena y no continuar con estos abusos. Recuerda, depende de ti, basta ya.